Hola, mi nombre es Muñoz Cuevas Miguel Alberto, Yo soy Salas Báez de Darío, estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa, presentando el tema de análisis de las características del funcionamiento del motor de inducción. de la materia de máquinas eléctricas a cargo del ingeniero Hugo Cruz Reyes. Aspectos constructivos. Está formada por un estator y un rotor, en el cual en el estator se coloca normalmente el inductor, alimentada por una red mono o trifásica. Dependiendo del tipo de rotor, estas máquinas se clasifican en rotor en jaula de ardilla y rotor devanado con anillos. El rotor de jaula de ardilla es un cilindro montado en un eje internamente contiene barras conductoras longitudinales de aluminio o de cobre con surcos y conectados juntos en ambos extremos poniendo en cortocircuito los anillos que forman la jaula. Rotor devanado o con anillos. La función que tiene este son que los anillos rosantes son para poder conectar externamente al circuito eléctrico integrando en el rotor resistencias externas. Funcionamiento. Según el teorema de Ferraris, cuando por las bobinas circula un sistema de corrientes trifásicas equilibrados, cuyo desfase en el tiempo es también de 120 grados, se induce un campo magnético giratorio que envuelve al rotor. Este campo magnético variable va a inducir una tensión en el rotor según la ley de inducción de Faraday. El motor de inducción, el devanado del rotor no está conectado al circuito de excitación del motor, sino que está eléctricamente aislado. Tiene barras de conducción en todo su largo, incrustadas en ranuras a distancias uniformes alrededor de la periferia. Las barras están conectadas con anillos en cortocircuito a cada extremidad del rotor. Están soldados a las extremidades de las barras. El campo magnético giratorio, a velocidad de sincronismo creado por el bobinado del estator, corta los conductores del rotor por lo que se genera una fuerza electromotriz de inducción. La acción mutua del campo giratorio y las corrientes existentes en los conductores del rotor originan una fuerza electrodinámica sobre dichos conductores del rotor, las cuales hacen girar el rotor del motor. La diferencia entre las velocidades del rotor y el campo magnético se denominan deslizamiento. Como en la mayoría de las máquinas eléctricas, se puede representar el motor de inducción en un esquema equivalente simplificado, donde se observan los diferentes parámetros de este, y su análisis nos servirá para efectuar los cálculos de balance de potencias, tensiones, corrientes, y donde se puede observar las curvas características de funcionamiento en régimen permanente. También tenemos el circuito equivalente que incluye todas las pérdidas. Con este circuito equivalente se puede evaluar las pérdidas Joule al estator y al rotor y las pérdidas del hierro, pero no se pueden evaluar las pérdidas mecánicas y las pérdidas adicionales en carga. El significado de las resistencias en el circuito equivalente es el siguiente: R1 es la resistencia del estator, XD1 reactancia de dispersión del estator, R2 resistencia del rotor, XD2 reactancia de dispersión del rotor, RAT resistencia de pérdidas adicionales en carga, Rfreg resistencia de pérdidas por rozamiento, Rlot resistencia que evalúa la potencia útil del motor, Rf, resistencia de pérdidas en el hierro, y por último, X-micro, reactancia magnetizante. Para entender un poco mejor la diferencia entre ambos circuitos equivalentes, a continuación se muestran las curvas características de un motor de inducción. SF es el cálculo del circuito equivalente clásico y CMF es el circuito equivalente mejorado, es decir, incluyendo pérdidas. Y bueno, como podemos ver, la línea roja, que es el circuito equivalente clásico, está muy por encima de los cálculos hechos con un circuito equivalente mejorado. Y como podemos observar, es mucho más preciso los cálculos del circuito equivalente mejorado, porque como está incluyendo pérdidas, eso significa que la potencia absorbida no será la misma, es decir, será mucho menor.